no sería la clase anterior, vendría a ser la clase cuando tuvimos con el profe González que les explicó a ustedes el tema de reflexión. ¿Recuerdan el tema de reflexión? Sí, profe. ¿No les ha quedado duda con eso? Bueno, si no hay dudas con el tema de reflexión, es importante allí recordar lo siguiente. Yo les voy a hacer un recordatorio con el tema de reflexión, un recordatorio simple para que nos quede claro este concepto. A ver si lo podemos compartir aquí en la pantalla, lo vamos a compartir. Déjenme ver. Vamos a ver dónde era que teníamos que hacer este ejercicio. Acá. Cuando veíamos el tema reflexión, recuerdan de que hablábamos de ondas sonoras. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Qué era una onda sonora? ¿Qué vendría a ser para ustedes la onda sonora? En palabras simples, ¿alguien podría decir lo que sería? Es energía, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿Es energía? Energía. No, mira, ¿qué estoy dibujando yo acá? Pues sí puede ser energía, sí puede ser energía. Mira, por ejemplo, ¿qué estoy dibujando yo acá? ¿Qué dibujo yo acá? ¿Una curva? Una curva, ¿no es cierto? Bueno, no la voy a hacer completa, ¿no es cierto? Serían como circulitos, ¿no es cierto? Una curva, ¿no es cierto? Otra curva, ¿no es cierto? Esas son como, serían las ondas sonoras. Si de pronto, ¿no es cierto? Acá teníamos ¿a quién? A la fuente sonora, la persona que emitía el sonido, ¿no es cierto? Y las ondas sonoras decíamos que la persona que estaba hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de palabras simples, digamos así. La persona que estaba hablando, ¿no es cierto? Emitía esa voz y de alguna manera era un sonido que salía de su boca, ¿no es cierto? Y ese sonido tenía que llegar a cada una de las personas que están acá ubicadas. Entonces, pero ese sonido, ¿cómo sale? En forma de ondas, dicen, ¿no? En forma de ondas sonoras, o sea, el sonido sale para todos lados, en realidad sale 360 grados de la boca, curvas, 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 ¿sí? Bueno, todas esas son ondas sonoras y estos frentes, esto, digamos, acá están las personas sentadas, supongamos que estas sean las personas que están sentadas ahí, ¿no es cierto? Ahí, aquí hay otras personas sentadas, ¿no es cierto? Y fíjate cómo la onda sonora que llega, ¿no es cierto? Tiene un frente, el frente de onda sonora significa cuando llega a cada una de ellas, ¿ven? ¿Ven? Entonces, esta onda de sonora que emite esta persona, ¿no es cierto? Llega a cada una de ellas. Me gusta más el amarillo. Llega a cada una de ellas, ¿ven? Llega esta, pero también tiene que llegar a esta, no están un poco derechitas las líneas. Llega esta, también llega esta, ¿no es cierto? Y también llega esta, y también tiene que llegar a esta que está acá al final, ¿no es cierto? Y a esta que está acá al final, y a esta que está acá al final, y a todas. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué lío de líneas? Eso, ¿no es cierto? Es esto, no le voy a decir el nombre todavía, pero lo que emite la persona, ¿no es cierto? La fuente sonora, emite esto, la onda sonora, pero este choque cuando llega, y llega de la misma manera la primera que a estas últimas, ¿qué piensan ustedes? No, profe, se va disipando a medida que se aleja. Claro, va perdiendo, ¿no es cierto? Intensidad, dijimos, ¿se acuerdan esa palabrita que también la calculábamos y demás? Bueno, va perdiendo esa intensidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera se necesita reforzar. ¿Y cómo habíamos reforzado? Y bueno, habíamos reforzado pensando, ¿no es cierto?, en acústica ya gráfica, pensando en la parte arquitectónica nuestra. Nosotros dijimos, no, esto de la onda es como que se nos complicaba, ¿no es cierto? Por ahí es un tema que es importante, pero en nuestra acústica arquitectónica no le encontrábamos todavía un sentido más directo. Entonces dijimos, no, lo nuestro es más, va por otro lado, ¿no es cierto? Entonces se ha pensado más en la arquitectura, en la acústica gráfica, para hablar de estos que no se ven. ¿Y cómo se llaman estos que no se ven, pero que están en los amarillos? ¿Cómo se llaman? Los rayos, profe. Ah, bien. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, estos son los rayos, ¿sí? Son estos rayos
que van a ir a cada una de las personas, que van a llegar a cada una de las personas, ¿sí? Y estos rayos son los que ustedes han calculado en la parte gráfica, que lo hicieron tanto en la planta como en el corte, o aún no lo hicieron. Ya lo harán si no lo hicieron, ¿sí? Entonces, ¿y qué vemos de estos rayos? ¿Qué nos interesa a nosotros? La distancia. Exactamente, la distancia, ¿no es cierto? La distancia que tiene de dónde, y desde la fuente sonora a la persona A, a la persona B, a la persona C, y así sucesivamente. Y fíjense que este rayo que llega a esta persona tiene, por decirte, 4 metros, pero el que está acá capaz que tiene, no sé, 14 metros, y tiene que escucharse de la misma manera, o sea, esta persona tiene que escuchar, o sea, que el sonido tiene que llegar con la misma intensidad a esta persona, a esta y a cualquiera que esté en algún rincón de la sala. Para eso trabajamos en acústica y para eso hacemos todo lo que hacemos, de reflexión, absorción y ahora este nuevo tema, reverberación. Es importante que este concepto esté comprendido para que podamos entender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y hacemos una síntesis en este gráfico tan básico y lo más básico está la comprensión de cada tema, inclusive de la vida misma. Acá lo que podemos ver es reflexión del sonido, ¿no es cierto? A través de los rayos, porque estos rayos van a un lugar, pero a veces pasa, que vamos a ver en el Power, a veces pasa, ¿no es cierto?, que se encuentran con obstáculos, no es todo tan directo. Como en la vida también, ¿no? A veces pasa que lo que queremos no lo conseguimos tan fácil, ¿no es cierto? Hay distintas situaciones, distintas realidades. Bueno, en todo pasa lo mismo, inclusive en la acústica también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pensar en reflexión, en alguna situación de esos rayos, tienen que de pronto reflejarse en algo para que esta persona pueda escuchar. Tiene que ser reflectado el rayo. Y también puede ser que esta persona escuche que el sonido llegue con un rayo directo para ella, pero puede ser que para ella necesita ser reflejado el rayo, porque directamente no puede llegar el sonido con esa intensidad pura, plena, nítida. Entonces, bueno, pero también pasa que acá adentro alguien camina, también pasa que a alguien se le cae algo, también pasa que hay un movimiento de un mueble, también pasan los ruidos, porque están en todos lados, están hoy ahí, al lado tuyo, en tu casa, acá, en todos lados, ¿sí? Entonces, necesitamos algo que absorba esos ruidos que están ahí adentro y que a veces también están afuera. Entonces, ¿qué vemos en acústica? Estas cosas. En este simple gráfico con 3 líneas hemos podido resumir todas las cosas que vamos estudiando, ¿sí? ¿Cuáles eran? Absorción, era una, la otra era reflexión y ahora reverberación. Esas 3 palabras no se las tienen que olvidar jamás. Bueno, ahora sí, volvemos al Meet. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe, claro. Bien, excelente. Bien, ahora vamos a... Bien que se escucha mejor con la cámara apagada mía. Bueno, vamos a entrar al concepto de reverberación. Esta es la palabra nueva y última que vamos a ver en acústica, el tema de reverberación. Miren que tienen los micrófonos ahí abajo, los power, es porque esos ya están grabados para ustedes, ya en un ratito se las voy a subir. Fijémonos en las imágenes que vemos. ¿Qué vemos? Rayos. ¿Y de qué serán esos rayos? El sonido. El sonido, exactamente. Entonces, el sonido, miren cómo está por todos lados. Y esos rayos son una gráfica, una representación, pero si uno los tendría que hacer en la realidad, es como que diríamos, ay, acá no se puede estar, porque los rayos están por todos lados, ¿sí? O sea que siempre van a estar presentes. Lo que tenemos que trabajar acá es el mayor confort acústico que pueda darse, la mayor claridad en la palabra, bueno, trabajar, ¿no es cierto?, para que ese lugar sea lo más apropiado posible. Entonces podemos hablar de la reverberación como un fenómeno, sí, podemos decir que es un fenómeno, y es un fenómeno acústico, como también hay fenómenos físicos y químicos, ¿no es cierto?, y matemáticos y todo. Sí, claro que sí, podemos hablar de ella como un fenómeno, porque inclusive los rayos no los vemos, los representamos, pero nadie los ve a los rayos cuando entra a un lugar, nadie los esquiva, ¿no es cierto?, porque nadie los ve. Pero ahí están. Y las cosas buenas a veces no se ven, les digo. Las cosas buenas están y a veces no se ven tanto, se sienten. Entonces, y fíjense cómo la reverberación se relaciona muchísimo con la reflexión, porque esos rayos, miren,
van directos o tienen alguna situación digamos, de salirse de su línea, de quebrarse. ¿Cómo son? ¿Directos o no? ¿Mm? ¿Cómo son los? No, ¿no es cierto? A veces son directos, pero a veces no. O sea, puede que sí y puede que no. Y yo les digo que los rayos de sonido en nuestro caso, una persona puede emitir esos rayos en todas las direcciones y en todos los sentidos. Pueden ser directos y no directos. Y esos no directos son los que se reflejan, son como las flechitas lo están mostrando, ¿ven? De pronto, ¿no es cierto? Sube, baja y recién llega esta persona. Podría haber venido de forma directa también, pero seguramente no está en esa primera fila. Entonces necesita el rayo reflejarse, volver y para que pueda llegar a ese lugar. Entonces tenemos que trabajar en esos planos que como espejos pueden reflejar ese rayo, pero que no son espejos, pero que vendrían a ser una metáfora, podría decirse que como un espejo, y llega ese sonido a la persona, allí donde tenemos que trabajar. ¿Y por qué nos involucramos como arquitectos? Y porque los diseños y los materiales es cosa nuestra, ¿sí? Allí donde nosotros tenemos que poner nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y demás. Bueno, como para integrar con lo que venimos trabajando también anteriormente, acá vamos a hacer como un recordatorio. Fijémonos en la imagen. El sonido, lo que les venía diciendo, el sonido puede ser directo, ¿sí? Pero tiene distinta distancia ese rayo directo desde la primera persona, desde la primera fila a la quinta fila. Es muy difícil que llegue tan claramente, ¿no es cierto?, al de la quinta fila o a los de la quinta fila. Pero directo el rayo existe. Habrá que ver hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, con fuerza, con nitidez y demás. Y luego está el sonido, ¿no es cierto?, que se emite a través de los rayos reflejados. ¿Cuál es el objetivo en realidad de un rayo reflejado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tiene que reflejarse el rayo? ¿Cuál sería el objetivo principal? ¿Qué piensan ustedes que podría ser? Que llegue. Hacer llegar a otros puntos el sonido. Ajá. Ajá. Entonces vos necesitas que choque en algún lado, que se refleje en otro para que llegue a la persona. ¿Ven? Miren este último rayo. Necesito que llegue a este punto, que se refleje hasta este punto y que luego vuelva hasta este punto. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ponerle este rayo, el segundo rayo. A ver quién, no sé si puedo. El tema es que ya cuando yo estoy compartiendo se me complica entrar. Fíjense este otro rayo. A las primeras, miren, hasta la cuarta fila, hasta la quinta fila, ¿no es cierto? El rayo puede ser que se refleje en algún punto, como estamos haciendo en el esquema gráfico que explicó el profe González, refleja en un cielo raso y luego, ¿no es cierto?, llega a la persona, pero puede ser que necesite más de una reflexión. Por lo general, en el caso nuestro, en los prácticos y demás, estamos trabajando con una reflexión, o sea que el rayo principal llega hacia una superficie y se refleja directamente, hacia un solo punto. Es muy complicado con 2 puntos, pero puede darse cuando los lugares tienen en varios niveles. Como trabajamos en un nivel, digamos, sin palcos y demás, sería esta la situación. Y este es un poco el gráfico para recordar, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Que recordemos algún concepto, ¿no es cierto? Es importante. Acordarnos que el comportamiento acústico de salas, ¿no es cierto? Generalmente les llamamos recintos, la palabra así como correcta, ¿sí? Pero salas pueden ser auditorios, salas de conferencias, aulas, etcétera, ese conjunto sellado, recordemos que está directamente relacionado con varios fenómenos físicos, no con uno solo, por eso el repaso que hicimos ahí anteriormente en el pizarrón digital, porque allí hay varios fenómenos físicos. ¿Cuáles serían? Uno es la absorción, que ya sabemos cuál es. El otro es la reflexión, es esto de los rayos, ¿sí? La absorción es la que vamos a ver específicamente ahora, pero ya sabemos que la absorción es absorber un poco los ruidos, ¿no es cierto? Y luego la difusión de ese sonido. Estos son fenómenos físicos que están involucrados en todo esto. También depende del envolvente del local. Recordemos también, ¿no es cierto?, que en acústica estamos trabajando para recintos abiertos
y no para recintos cerrados, les estaba por hacer la pregunta, recintos cerrados o abiertos. Trabajamos para recintos cerrados, porque abiertos no, porque imaginemos, ¿no es cierto?, con un recinto abierto, estos rayos que estamos trabajando acá se perderían, porque se irían, ¿no es cierto?, a través del aire. Entonces, nuestro trabajo se enfoca, estos métodos y todo lo que hablamos de acústica se enfoca para envolventes, ¿no es cierto?, de recintos cerrados, donde, ¿no es cierto?, el sonido está ahí atrapado ahí adentro. Imaginemos el anfiteatro nuestro cuando estábamos en clase en la universidad o un aula, ¿sí? El sonido está ahí adentro atrapado, entonces los tenemos que trabajar con estos fenómenos físicos, absorción, reflexión, difusión, reverberación, para poder lograr, ¿no es cierto?, esa nitidez de la palabra o de la música o lo que estemos escuchando allí en ese lugar. Si fuera un espacio abierto, ¿qué pasaría ahí? Y se perdería, o sea, todo el entorno inmediato, el sonido, y seguramente alguien no escucharía, tendríamos que elevar la voz y gritar, y aún así costaría que nos escuchen, bueno, etcétera, ¿sí? Es así que el envolvente, por ejemplo, de estos recintos, o sea, las paredes laterales o envolvente superior, que serían los techos, ¿no es cierto?, es importante este dato, chicos, que las envolventes laterales o superiores no siempre, no totalmente deben ser absorbentes, porque uno puede pensar, bueno, para que el sonido no se vaya, yo tengo que absorber más. No, no tiene que haber total absorción, ¿sí? Cuando hablamos de un recinto cerrado, ni total reflexión, o sea, tiene que haber una convivencia entre los dos, ¿sí? Y habiendo una convivencia entre absorción, reflexión del sonido, allí es en donde aumenta el nivel medio del sonido en la sala. Recordemos que en estas salas trabajamos siempre con niveles medios de sonido, ¿sí? Niveles bajos y altos también dependiendo de los casos, pero generalmente, ¿no es cierto?, cuando es de palabra y demás, son sonidos medios. Entonces, trabajar con una integración pensada de ambas situaciones, de tanto de absorción y reflexión, es muy importante. Y ahí donde nosotros jugamos un rol muy importante, porque es nuestro diseño. Si no vieron la clase de materiales absorbentes, no la escucharon a la profe allí, los invito a que lo hagan con detenimiento, y mientras están en la cama, tomando una siesta y demás, porque es importante que le escuchen atentamente, y con palabras nuevas que vamos aprendiendo, vayan anotando esas palabritas nuevas, así como anoté yo acá estas 3 palabras, por ejemplo, si no me acuerdo cuáles son, y las voy anotando. Y después repaso, y después integro todo como yo más o menos comprendí el tema, ¿sí? Bueno, eso sería como un poco como para que entremos en tema y demás. Ahora les quiero mostrar algo que tenía yo acá. A ver si lo tengo el gráfico acá. ¿Lo pueden ver a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren, ahí tenemos un corte, ¿sí? Un recinto cerrado, es un recinto cerrado, paredes laterales, envolventes laterales, perdón, envolvente superior, ¿sí? Y tenemos una fuente sonora y oyente, ¿sí? Fíjense todos los rayos que hemos hablado. Hay un rayo directo que es el SD, y luego tenemos 3 rayos reflejados, S1, R1, R2 y R3. Esos rayos son los que calculamos, los SR son los que calculamos con todo el método gráfico, y también el SD, ¿no es cierto?, que son los directos, pero eso lo hacemos en método gráfico, tanto en planta y en corte. Y acá es que es importante acordarse de esto, que la existencia, ¿no es cierto?, de ese envolvente del lugar, dependiendo cuál sea el lugar, pero de esa envolvente del lugar, es de vital importancia que ajustemos, ¿no es cierto?, todo el tema acústico en una sala. Es importante para llegar bien a este concepto nuevo que vamos a aprender hoy, que es el de reverberación. O sea, ajustar estos conceptos que hablamos recién de reflexión, ¿no es cierto?, difusión, absorción, tener claro el tema de cómo se dispersa la onda, y gráficamente, ya haber definido gráficamente nuestro trabajo, nuestro implante y corte, con este tipo de gráficos, es muy importante para poder enfrentar el otro trabajo que viene, porque allí yo voy a poder hacer modificaciones o no, ¿no es cierto?, de ese trabajo. Entonces, allí podemos empezar ya a hablar de ese concepto nuevo que yo les quería decir hoy, que vamos a compartir el otro Power para seguir, creo que era este. Ahí lo ven, el Power, chicos. Sí, profe. Bien.
Se está portando bien Internet. Bien. Entonces, ahora sí podemos estar, yo diría que estamos en condiciones de empezar a conocer el concepto de reverberación. No se asusten con estas curvas tan feas que hay ahí, pero ya la vamos a explicar lo más simple posible. Fíjense, a ver, una fuente sonora, siempre cuando hablamos de una fuente sonora, es una persona que habla, una persona que diserta, una persona que está, por ejemplo, leyendo un texto, o una persona que está diciendo una poesía, un verso, ¿sí? Bueno, una fuente sonora que es el que emite el sonido, ¿sí? También puede ser el que está cantando. Entonces, una fuente sonora dentro de un local siempre sellado, que se hace local, ¿no es cierto? Mantiene, escuchen bien esto, mantiene desde que comienza a emitir su voz hasta que cesa su voz, un comportamiento, a ver, podríamos decir un comportamiento no tan lineal, como por ejemplo, fíjense en la gráfica que tenemos acá arriba, en la filmina. Miren cómo es, ¿no? Tenemos un periodo de crecimiento, yo digo esto. Hola. ¿Ven? Hay un periodo de crecimiento, miren, crecimiento. ¿Ven? Entonces hay un periodo de crecimiento, un periodo de régimen, un periodo de crecimiento, y eso pasa cuando uno habla dentro de la sala, eso pasa cuando estás acá y tenés que emitir la voz. Hay alguien del fondo que dice, hable más fuerte, no escucho, por ejemplo, ¿sí? Cuando eso pasa es que está pasando este fenómeno. Entonces, esta gráfica un poco quiere mostrarles eso, ¿no? Que esa curva no es tan directa y dependiendo de muchas situaciones. Y a veces tienen que ver todas las situaciones también de obra. Por ejemplo, imagínate que en esta sala acá en el centro tenés una columna, ¿sí? Si ya tenemos una columna acá, ese frente de onda que habíamos hablado en el pizarrón digital hace ratito, ya la onda no sería tan onda porque acá viene y choca, y se rompe. Ya porque ya la onda chocó ahí y se rompió. Entonces ya el rayo ya no es tan igual y ya entonces entra a dividirse una zona con otra. Por eso es importante que todo este tipo de salas nunca tengan una estructura, ¿no es cierto? Que la divida. Siempre que sean de planta limpia va a ser mejor. Por eso el estudio que se debe hacer anteriormente y donde la estructura está muy relacionada con las instalaciones en ese aspecto. Igual pasa con las vigas. Hay vigas, ¿no es cierto?, de 20 centímetros y otras vigas que tienen una altura de 80 o 1 metro. Entonces, trabajar en este tipo de espacios grandes, también ver el tema de vigas es muy importante, tanto para el cálculo, para el diseño, ¿no es cierto? Es muy importante relacionarlo y que tus cortes no sean un corte, si bien es esquemático, pero que representen la realidad como arquitecto, ¿no? Averiguar, si vos estás viendo que ese lugar tiene 15 metros o 20 metros y no hay una columna o varias columnas, entonces pregunta, seguramente hay vigas y esas vigas son seguramente importantes, ¿te dan cuenta? Entonces allí trabajar, averiguar, indagar en eso para que bien afrontes el trabajo de, sobre todo de reflexión en el tema de los planos del cielo raso. Porque si no, yo voy a hacer una cosa en el papel y resulta que la obra es otra cosa y van a hacer lo que la obra diga, porque en el papel hiciste un dibujo, pero resulta que no se ha tenido en cuenta la viga. Y en el papel hay una viguita de 30 centímetros, resulta que la viga tiene 1,20 m. Entonces, es un tema importante a trabajar. Siempre digo que las estructuras tienen que pensarse junto con las instalaciones, muy importante eso, trabajarlo conjuntamente. Luego ahí están viendo ustedes una formulita, ¿no es cierto? Que esa formulita en realidad está bien detallada en los apuntes, la tienen bien detallada, pero habla más, ¿no es cierto? Tiene que ver con el tema de lo que vendría a ser la reverberación en sí, ¿no es cierto? Y el conceptar con la curva de allá abajo. Entonces, ahora, la absorción que ustedes van a tener de ese lugar, de ese recinto, no va a ser igual en todos los casos. Por ejemplo, vos podés tener 2 anfiteatros iguales, como tenemos en la UNLAR, viste que están 2 juntos. Pueden ser que sean iguales los 2, las mismas características y demás, ¿no es cierto? Pero va a depender de varios factores en donde la capacidad de la absorción desenvolvente del sonido puede ser diferente y va a ser un sonido emitido, ¿no es cierto?, diferente. Entonces, cada uno tiene su propia característica. Son obras únicas, digamos, cada obra acústica.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta eso. Ahora, ¿dónde quiero llegar con este concepto? Que nos imaginemos, quiero que el concepto de reverberación lo comprendan sin estudiar de memoria algo, sino que lo comprendan de una manera simple, así como hicimos en el pizarrón digital con 3 líneas. Podemos decir entonces que dependiendo, ¿no es cierto? Más técnicamente podríamos decir que dependiendo de la capacidad de absorción, escuchen bien esta palabra, capacidad, ¿sí? Dependiendo de la capacidad de absorción de la envolvente, pueden ir anotando así palabritas sueltas que después ustedes escuchen y digan, acá en la clase esta anoté esto, y después esas palabras sueltas te van a hacer acordar de la clase, vas a ir al apunte, vas a ver los apuntes, es una buena manera de tomar apuntes en la universidad. Anotar esas palabras que hacen ruido ahí en tu cabecita. Entonces, dependiendo de la capacidad de absorción del envolvente, ese sonido emitido por la fuente sonora puede persistir, escuchen, puede persistir determinado tiempo dentro del local. O sea que ese FS que ustedes están viendo acá, habló, hizo esto, acá, hizo esto. Pero este sonido puede persistir un tiempo en el local hasta que llegue acá. Son segundos, ¿no? Ese tiempo. Son segundos. El sonido puede persistir segunditos ahí en el tiempo. Entonces él habló, miren, acá, 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 acá. Acá hay representados 5 rayos, pero en realidad deben ser más de 100. ¿Sí? Hay representados 5. Y cada viaje de este sonido tiene un tiempo que llega acá. ¿Sí? Tiene un tiempo. Entonces, dependiendo de esa capacidad de absorción del envolvente, ¿quién sería el envolvente? Y todo el recinto, el envolvente lateral y el techo, ¿sí? Entonces, ahí eso se refiere cuando decimos dependiendo de la capacidad de absorción de quién, y del piso, de los techos, de las paredes, ¿no es cierto? Estamos hablando en criollo, pero tendremos que hablar diciendo de las envolventes laterales izquierda-derecha, del envolvente superior, ¿no es cierto? Y del piso. Entonces, como les decía, allí hay un tiempo determinado dentro de ese local y que varía en cada local, ¿sí? Varía totalmente de cada local. Luego de que esa fuente se detiene, o sea, que deje de hablar, ¿ven? Ahí yo me detuve un segundo, un silencio, ¿ven? Me detuve. Bueno, cuando se detiene esa fuente, allí prestemos atención. Entonces, ese sonido dentro del recinto, porque no puede salir porque es recinto cerrado. Entonces, ese sonido dentro de ese recinto, de esa sala, producido por ¿quiénes? Por múltiples reflexiones que son estas. Producidos por múltiples, porque son muchas. Son cientos, ¿sí? Son cientos que no las vemos. Si tenemos que pintar acá, tendría que ser todo pintado de un solo color. Todo este que vendría a ser todo un trapecio pintado del mismo color, ¿sí? Esas, yo diría, múltiples reflexiones que se producen acá, en todo este envolvente, a eso se le denomina como, ¿qué estoy marcando ahí? ¿Cómo se le denomina? Reverberación. Exactamente. Entonces, fíjense cómo el concepto de reverberación es tan aburrido cuando leen del apunte. ¿Pero alguien lo entendió ahora? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué sería? ¿Quién se anima? A ver. A ver, ¿quién se anima a decirlo? La reverberación vendría a ser todo el sonido que está después de que se refleja en el plano. No sé, todo el sonido así que usted dijo que está en el trapecio. Ajá, ajá. O sea, mira, vamos de nuevo. La reverberación, en palabras simples se las digo, ¿no? Después ustedes lo van a leer ya con palabras más técnicas. Pero lo importante es que la significación vendría a ser el tiempo que este sonido tarda en llegar, ¿sí? Ahí, es ese tiempo que perdura en el ambiente el sonido.
es el tiempo que está en el ambiente el sonido, el tiempo que podríamos decir, ¿no es cierto?, que el tiempo, sí, yo diría que perdura en el ambiente. Eso vendría a ser la reverberación, ¿sí? Pero lo importante es que lo tengan, el concepto les quede claro a ustedes, el concepto lo puedan significar, entender, y luego ya todo lo que lean ya lo van a poder comprender. Entonces, ese tiempo que tarda ese sonido, ¿no es cierto?, es lo que necesitamos descubrir. ¿Por qué? Y porque de esa manera va a tener calidad y nitidez la palabra, porque imagínense si tarda 1 minuto en que él diga hola y el otro escuche hola. ¿Vieron cuando hablamos por teléfono, por WhatsApp, que uno nos habla a alguien y al rato escuchamos lo que nos dice? Es bastante incómodo, ¿no? Bueno, algo así pasaría si ese tiempo de reverberación no es el óptimo, no es el correcto, el óptimo le llamamos en acústica. Si ese tiempo no es el óptimo, vos fuiste resulta escuchar una clase y el profe te hizo una pregunta y al rato escuchas. Y ese rato pueden ser 30 segundos, pero ya es bastante para un tiempo en esta situación, ¿se dan cuenta? Allí trabajamos nosotros, en ese tiempo, en el cálculo. Y en determinar, ¿no es cierto?, los materiales de esas envolventes para que nos ayuden a que ese tiempo, ¿no es cierto?, sea el correcto en cada uno de los puntos, en la primera fila y en la última fila. Entonces, la fórmula... Profe, Sí. una consulta, ¿también podríamos tener el efecto negativo de la reverberación? O sea, que un mal manejo de esta haga Sí, que repercuta negativamente, o sea, que haya exceso de reverberación. O claro. reverberación cuando no queremos. Claro, exactamente. Eso que vos decís pasa en las salas de música. El músico, ay, se agarra la cabeza cuando hay mala acústica, porque tiene esta mala reverberación, totalmente. Los que tocan guitarra, violín, esa gente trabaja muchísimo con esto, ¿no? Porque tiene que estar la sala, suponte que un violinista te contrate para que le haga su sala. Tiene que estar perfecto en el tema de reverberación para que ustedes, yo les voy a poner un video en la comisión, en el aulita de la comisión, y el profe Romero Rojas me hizo profe amiga de su comisión, así que yo puedo entrar y sumar todo lo que yo quiera en su comisión, él puede hacer lo mismo en la mía, así que ya voy a entrar y le voy a subir ahí a los chicos de la comisión C también un videíto para que vean en ese video que les voy a subir, resume todo lo que estamos hablando. Un resumen práctico de lo que estamos hablando, les va a gustar. Y tiene que ver con eso, claro, si vos te excedes, por eso decíamos que no tiene que haber demasiada absorción ni demasiada reflexión, tiene que haber una convivencia de ellas para que sea óptimo el lugar, ¿sí? Para que sea óptimo el lugar. Y después, en las curvas que ustedes ven allá abajito, acá, en estas curvas, observemos estas curvas que también son muy importantes que las consideremos. Este decrecimiento que se produce acá, ¿no es cierto? Este decrecimiento está siempre afectado por los modos del recinto, dependiendo del recinto, ya vamos a ver eso de la forma. La variación, ¿no es cierto?, de esto, de esa curva, para que podamos hablar de un lugar óptimo, ¿no es cierto?, la variación será en lo posible perfectamente lineal, no es cierto, como, digamos, como que ondeante, sino perfectamente lineal. Cuando se trata de emisión de sonidos puros, como el caso que hablamos, como el caso que estamos trabajando nosotros, a una frecuencia media como también la que trabajamos, que son los 500 Hz. O cuando, por ejemplo, la cantidad de modos, ¿no es cierto?, de alguna manera, por decirlo así, la cantidad de modos propios son otros, ¿no es cierto? Bueno, allí podemos trabajar, en ese caso que no los voy a confundir ahí, porque sería cuando tenemos palcos. Ahí cuando tenemos palcos, ¿no es cierto?, ya tenés que tomar otros puntos de reflexión y demás, que es un tema interesante para trabajarlo eso, pero ahora no estamos trabajando palcos, estamos trabajando solo con un solo nivel, digamos. Y ahí sí, lo más importante es tener en cuenta la forma. Ya vamos a ver en la otra filmina las formas del recinto. Por ejemplo, la forma más correcta de un recinto para trabajar es una forma rectangular o si no, un polígono
hexagonal, por ejemplo. Son las formas acústicas más apropiadas para un recinto. Rectangular, hexagonal, ¿no es cierto? O rectangular, o trapezoidal también, es interesante la trapezoidal. La forma circular es la más complicada, porque allí tienen todos los fenómenos acústicos aplicados a la forma circular. Es muy interesante, muy interesante, pero allí tiene que verificar todos los fenómenos, todo tiene que verificar, porque el sonido realmente sale en los 360 grados. Por ejemplo, en las rectangulares trabajamos, ¿no es cierto?, para un frente. En un circular trabajamos para los 360 grados y es un campo grandísimo de trabajo, de cálculos y de cuestiones así. Y la forma cuadrada es la menos apropiada, o sea, no es apropiada para una sala y para tratamientos acústicos. Estamos hablando de salas, ¿no es cierto? Salas de reuniones, salas de aulas o salas de teatros, anfiteatros, conferencias, etcétera. A ese tipo nos estamos refiriendo. Fíjense la pendiente en esta curva, la pendiente de la recta, esta pendiente que cae, se llama pendiente de decaimiento, ¿sí? De decaimiento del sonido. Viene, ¿no es cierto?, con un periodo de tiempo y luego tiene un periodo de decaimiento, que decrece, ¿no es cierto?, porque vamos dejando de hablar, vamos como bajando el tono, ¿no es cierto?, la intensidad de la palabra o de la voz. Eso es muy importante considerarlo en las gráficas, ¿sí? Eso está siempre representado en este tipo de curvas, donde, ¿no es cierto?, en el eje de las X, por ejemplo, en el eje de las X, se representa el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en segundos, siempre trabajamos en segundo. Y en el eje de las Y siempre se va a encontrar representado los dB, los decibeles, que vamos a trabajar, las intensidades de ese sonido. Siempre en estas curvas es importante considerar estos dos ejes, el eje X, que se trabaja el tiempo, y en el eje Y, que trabajamos, ¿no es cierto?, la intensidad del sonido. ¿Y qué tenemos en el centro de estas curvas? Y allí vamos a considerar las frecuencias. Entonces, trabajamos en un tiempo con una intensidad para una determinada frecuencia, por ejemplo, 500 Hz. Pero siempre vas a trabajar para un tiempo óptimo que va a durar el sonido, ¿no es cierto?, en el ambiente, para un tiempo óptimo y para una intensidad, o sea, por unos decibeles en esa situación, y para una frecuencia determinada, por ejemplo, 125 Hz, 500 Hz, 2000 Hz, etc. Bueno, vamos acá. Mírennos la sala esta. Son otros aspectos que vamos a considerar en las salas a tener en cuenta. Observemos esta sala. En esta sala, ¿no es cierto?, es una forma rectangular. Fijémonos, ¿no?, que tiene un cielo raso. El cielo raso es totalmente a un solo nivel, digamos, no tiene desniveles, como podría ser el caso nuestro del anfiteatro de la UNLAR, está lleno de desniveles. O sea, sí se fue calculado, ¿no es cierto?, pero en este caso el cálculo fue distinto. Con respecto a los cálculos, la mayoría de los cálculos referidos al comportamiento acústico de locales, ¿no es cierto?, llámese locales de salas de reuniones o de aulas o anfiteatros, están basados siempre en los principios de la acústica geométrica, esto que les mencioné antes, ¿sí?, en los principios, en esos tres, de la acústica geométrica y de la acústica gráfica, que es lo que vimos con el método gráfico. Esto es como una condicionante que se pone siempre en acústica, verificar eso antes de realizar cualquier trabajo y pensar, ¿no es cierto?, en la correcta difusión del sonido. ¿Por qué? Porque la correcta difusión del sonido en la totalidad del recinto nos va a garantizar éxito en lo que estamos trabajando. ¿Qué significa cuando decimos, ¿no es cierto?, una perfecta difusión del sonido? Porque imaginemos en esa sala que en el medio tengamos una columna, ¿sí? O no, que no está la columna en el medio, sino que hay columnas importantes estructurales a los laterales, en las paredes laterales, pero resulta que las columnas, ¿no es cierto?, no están al mismo nivel de la pared, o sea que tienen una sobresaliente. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que sobresalen de la pared lisa lateral, sobresalen, por ejemplo, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, entonces la pared ya no es completamente lisa, ¿sí? La pared ya es lateral. Perdón, chicos, tengo dos niños y bueno.
Entonces, en la pared, ¿no es cierto?, lateral, ya no va a ser un solo muro, ¿sí? La pared lateral ya va a tener, ¿no es cierto?, alguna situación de sobresaliente, y ese sobresaliente en una estructura ya rompería esto que hablábamos, ¿no es cierto?, del sonido, ¿no es cierto?, de cómo se va a difundir el sonido en ese lugar. Situación es muy importante. Igual, fíjense, este cielo raso, acá no se ve una viga, pero puede ser que tengamos alguna situación de una viga importante que no la podemos ocultar por situaciones de diseño, de cálculo, de lo que fuera. Entonces, trabajar en eso es interesante. Luego, ahora, ¿por qué nos interesa tanto la difusión, ¿no es cierto?, del sonido? Porque de alguna manera eso provoca un regulamiento en el crecimiento y en el decaimiento del sonido, eso que vimos en la curva anterior, ¿no? En ese crecimiento y en ese decaimiento. Porque cada vez que el sonido choque con algo, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Va a decaer, como vimos en la curva anterior. Y quizás no necesitamos que decaiga en ese punto. Entonces, esos elementos que a veces se pasan inapercibidos, o a veces estamos diseñando y trabajamos, nos dicen, acá es un anfiteatro, una sala de reuniones, y hacemos un rectángulo, le ponemos una sillita de algún hatch y ya está. Y no, eso ya no se puede hacer. O sea, usted ahora ya tiene que pensar en el espesor del muro, ¿no es cierto? Y pensar en la estructura, porque si no está trabajando, no estás trabajando seriamente, estás haciendo cualquier cosa, porque en realidad ustedes ya en un proyecto de cuarto, de quinto, ustedes ya deben, sin decir al profe, ¿no es cierto?, pero ustedes ya deben empezar a poner sobre la mesa lo que van aprendiendo, porque te sirve para tu vida profesional. Acordate que ya es una práctica, los talleres cuarto, quinto, ¿no es cierto?, son como prácticas al trabajo profesional. Entonces, ir aplicando estas cosas. Ya no hago un muro porque sí, y me parece que va a tener 30 y lo dibujo y me parece que acá va a ir una columna. Entonces, ya empecemos a reflexionar sobre eso que me parece. Y empezar a pensar, ¿no es cierto?, en esto. Porque como les decía, cualquier obstáculo, por decirlo así, o un detalle que pensamos que es un detalle, eso va a hacer que esa curva de sonido no funcione como la habías pensado, quizás. Y eso lo van a verificar mejor cuando veamos el calculito, van a terminar de comprender esta diapositiva. Y de esa manera vos vas a mejorar sustancialmente, pero sustancialmente, la calidad acústica de la sala, si ya existe, o, ¿no es cierto?, va a ser de altísima calidad acústica la sala que tú diseñes. Entonces, si vos querés ser un diseñador de altísima calidad cuando diseñas algo acústico, todos estos detalles hay que prestar atención. En acústica se presta atención a los detalles y muchos detalles que no se ven, ¿sí? Y los que no se ven son los más importantes. Y en la estructura, como les decía, la estructura es muy importante. Entonces, la cantidad de reflexiones, ¿no es cierto?, que se producen en ese local están directamente relacionadas con el volumen del lugar. Acá hay un cortecito. Entonces, fíjense, acá hay una reflexión, ¿no es cierto? Pero esta altura, recordábamos cuando trabajábamos en el cielo raso, ¿qué nos limitaba? Una estructura, o sea, teníamos ya una altura acá para trabajar. Cuando habla del volumen, ¿no es cierto?, se refiere a esa altura. Entonces, vos tenés acá una determinada altura que ya tenés un límite para hacer estas reflexiones. No es infinito esto, hay un límite que es la estructura fija, ya sea metálico, hormigón o lo que fuera. Entonces, trabajar ahí también es importante para saber qué altura vamos a tener. Y cuando hablamos de altura, ya lo vamos a ver acá también más adelante, pero acá se los explico. Cuando hablamos de altura, fijémonos en este ejemplo. Acá, desde este pasillo, yo tengo una altura hasta el cielo raso. Tengo otra altura desde este nivel, de cualquier nivel, ¿no es cierto?, de la zona de butacas hasta el cielo raso. Son diferentes alturas que yo voy a tener. Bueno, si este nivel de piso es el mismo, ¿no es cierto?, todo este nivel de piso es el mismo, yo tengo un solo H, ponele 4 metros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si acá tengo un nivel, como es el caso nuestro de los anfiteatros, y que esa H va siendo más pequeña a medida que nos alejamos, porque hay escalonamientos? ¿Recuerdan? En el anfiteatro, de paso, mentalmente visitemos nuestra universidad. Entonces, el H es diferente. Y alguien podría preguntar, y bueno, profe, ¿cuál tomo? Esta H, esta H, esta H, esta H. ¿Cuál altura tomo? Preguntaría alguien. Y yo le diría, tome todas. Y alguien me va a decir, profe, usted está loca porque no vamos a hacer cada cálculo por cada altura. Y sí, yo le diría, sí, tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos?
Y bueno, ¿qué hacemos allí, no es cierto? Si tenemos esta situación de distintas alturas, distintas H, tomamos un H intermedia para los cálculos. Quiere decir, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butacas. Tomo 1, 2, 3, 4, 5. Acá en la quinta, ¿no es cierto? Sería el punto medio. Bueno, tomo la H que está acá en la quinta fila, o entre la quinta y la sexta fila, ahí sería lo correcto. Tomo esta H, ponele que te dé 3,50 metros. Bueno, esa será la H que vas a tomar para tu trabajo. Ahora, si todo esto estaría en el mismo nivel, ¿no es cierto? Tenés una sola altura. ¿A dónde se toman las alturas? Que es lo importante también, porque vos tenés un nivel de losa, ¿no es cierto? Que es de la estructura de la, digamos así, del envolvente superior, ¿no es cierto? Y tenés otro nivel que es el del cielo raso que ya has calculado por el método gráfico. Tienes dos niveles ahí. Bueno, el H que vos vas a tener que tomar para reverberación es al ya cálculo, ¿no es cierto? Al gráfico que vos ya tenés del método gráfico. Por eso el método gráfico lo tienen que tener antes del cálculo de reverberación, porque lo necesitas para sacar datos. Entonces tomás el H media, ¿no es cierto? Que generalmente va a ser en el panel 2, en el panel 2 o 3 que hayas calculado. Si son 3 paneles, va a ser en el segundo panel. Ahí te va a dar el H media. Entonces, esa va a ser tu altura de todo tu trabajo que vas a necesitar para sacar los volúmenes de la sala. Las H de escenario, ¿no es cierto? Todas las alturas de escenario no se consideran para esto. Siempre para el reverberación, acá también quiero que presten atención en esto, para el H, las alturas que vos usás para reverberación son las H de la sala, ¿sí? Cuidado con eso porque hay mucha confusión ahí. ¿Y por qué no? Yo te explico por qué no en el escenario. Tiene una explicación totalmente. En el escenario no, porque ahí está la fuente sonora. La fuente sonora no necesita que le absorban, porque imagínate, el que está hablando acá, si yo le digo que hago que le absorban el sonido, va a gritar tanto que va a quedar ronco cada vez que esté acá. Nadie va a querer ir a esa sala a trabajar ni a disertar nada. Entonces, acá en el piso del escenario yo no tengo que tener absorción porque no la necesito la absorción. Yo necesito absorción en este lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesito que el sonido que se refleje directo, ¿no es cierto?, llegue a cada una de estas personas y necesito absorber algunas situaciones inapropiadas de ruidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, las H siempre, ni se pregunta, la H siempre es de la zona de trabajo donde va a estar la situación de absorción, que es en la sala en sí, no en la zona de escenario, porque recuerden que la sala se divide en dos partes. Una, ¿no es cierto?, es la zona de escenario y la sala en sí. ¿Estamos? Bueno, y otros aspectos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para la difusión del sonido en una sala son estos dos que están acá. Una es la dispersión de los materiales, ¿no es cierto?, y el diseño de los planos. Cuando hablamos de dispersión de los materiales, se refiere a promover que esos materiales absorbentes en el interior de ese lugar, no en el exterior, en el interior de ese lugar, estén acomodados de una manera, digamos así, conviviente, ¿no es cierto?, con los otros materiales reflectantes que yo pueda tener o no, ¿sí? Quiere decir que no toda tu pared tiene que ser absorbente. Por eso dice dispersión, o sea, los voy a dispersar por toda la sala, los voy a organizar. ¿Y cómo lo vas a dispersar? Ah, bueno, ese es el trabajo del arquitecto. Pensar, diseñar, organizar, o sea que todos ustedes, todos los que están ahora escuchándome, van a tener un diseño, yo les doy una sala y todos van a hacer un diseño distinto. Y capaz que todo funcione y todo quede perfectamente calculado, ¿se dan cuenta? Pero los diseños son diferentes de acuerdo a cada persona. Eso en cuanto a la dispersión de los materiales. También allí hay que tener en cuenta cada superficie en ese punto, cada superficie absorbente que vos vas a diseñar, porque esa superficie absorbente que diseñas deberá distribuirse, ¿no es cierto?, en toda la sala, tanto laterales como fondo de sala, piso de sala, frente de escenario, deberá ser distribuida de manera tal, pero de manera tal de no lograr grandes planos continuos. Ahí está el problema, ¿sí? Miremos el ejemplo. Fíjate cómo acá organizó un plano, 2 planos, 3 planos, 4 planos blancos. No los hizo continuos. Acá tiene un diseño de algo, ¿ven? No sé, acá habrá puesto iluminación, sonido, algo habrá puesto. Pero él logró esto. No tiene una continuidad de absorción. ¿Se dan cuenta? O algún diseño, no lo conozco, el diseño profundo del ejemplo, ¿no? Pero ahí donde tienen que ustedes poner todo lo que saben del tema para hacer esa distribución. Porque para no lograr, como les decía, los grandes planos continuos de material absorbente, porque eso no funcionaría,
No es poner un plano absorbente porque sí, porque es lateral o porque es fonda de sala, ¿sí? Como decía el compañero recién, en contraposición totalmente, ¿no es cierto? Va a ser si vos pones todo absorbente al resto de la sala, que va a ser reflectante, porque recuerden que cuando calculamos por el método gráfico los cielos rasos, estos planos son reflectantes. O sea, acá el cielo raso es reflectante, o sea, el sonido va, llega al cielo raso, llega acá y va hacia la persona, ¿ven? Pero este cielo raso es reflectante. ¿Por qué necesito que sea reflectante? Porque yo necesito que el sonido haga esto y vuelva. Si yo acá tengo absorción, el sonido va a ir y se va a quedar ahí. ¿Ven? Se va a quedar ahí y no me sirve. Entonces, absorción allí tiene un motivo, tiene una explicación. Yo no necesito que sea absorbente mi cielo raso, yo necesito que sea reflectante porque necesito que el sonido se refleje y para que pueda llegar a cada uno de los oyentes que yo tengo en mi recinto. Esa sería la explicación del por qué no y por qué sí, ¿sí? En cambio, en los laterales, fondo de sala, yo necesito, ¿no es cierto?, que de alguna manera ese sonido sí sea absorbente o los ruidos o lo que fuera, pero necesito absorber, ¿sí? El diseño de los planos es otro de los aspectos a tener muy en cuenta, porque allí se trata de diseñar planos con irregularidades superficiales y relieves. No se trata que yo voy a diseñar un plano liso y todo va a ser liso, ¿sí? Allí por eso es que en la clase de materiales tienen los materiales porosos, ¿no es cierto? Y tienen los sistemas para que ustedes elijan cuál va a ser el apropiado, cuál sería el apropiado para cada caso. En general, fíjense en el ejemplo, también ese plano está dividido en varias partes, está diseñado. En acústico nada es totalmente regular, las superficies deben ser trabajadas, diseñadas, y ahí está lo maravilloso de esto, porque como arquitecto te iba a encantar diseñar, vos querés una hoja ahí y una hoja C, vos querés una estrella ahí y una estrella C, ¿sí? Vos querés una ola que tenga movimiento, y bueno, así una ola, te va a llevar trabajo, por supuesto, porque vas a tener que calcular cada punto, cada cosa, pero el desafío está, o sea, vos podés lograr lo que vos querés. Por supuesto, ahí está el desafío, ¿no es cierto?, en poder hacerlo, que tengas ese material, que se pueda hacer, esa idea que vos tenés, ¿no es cierto?, bueno, que pueda ser viable, y allí seguramente trabajarás interdisciplinariamente con algún ingeniero en acústica, sería lo correcto si tenés que hacer un trabajo de esto, trabajar con vos con tu diseño y con lo que sabemos de predimensionado, ¿no es cierto?, que lo necesario para el diseño, pero cuando son trabajos grandes es importante trabajar con un ingeniero acústico que te va a ayudar más en todo lo que es las fórmulas y todas esas cuestiones más numéricas para poder determinar algunas situaciones específicas y demás, pero él no sabe de diseño, ¿ves? Entonces es un trabajo muy interesante para hacerlo interdisciplinariamente si te toca trabajar. Solo también los podríamos hacer, pero yo siempre recomiendo trabajar con esos profesionales específicos que nos pueden ayudar a determinar algunas cuestiones para que nuestro diseño se produzca, porque nosotros no somos ingenieros acústicos, ¿sí? Pero sí necesitamos conocer algunos elementos para poder hacer bien nuestros proyectos, nuestros diseños, nuestros trabajos. Ese es el objetivo de esto. Como en cualquier instalación, no somos instaladores, pero sí debemos conocer aspectos técnicos para solamente, simplemente para volcarlos bien y poder trabajar en nuestros proyectos como los hemos imaginado, como los hemos soñado, como la idea que tenemos en nuestra cabeza se refleje. Ese es el objetivo de las instalaciones en sí. Y esos planos que les digo que no pueden ser, que deben ser irregulares, ¿no es cierto? Y también tener algún relieve. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, se van a dispersar las ondas sonoras, esas que habíamos hablado, se van a dispersar si lo necesitas hacer de esa manera o no, ¿sí? Y ese grado de difusión va a depender siempre, siempre de la relación y de las dimensiones de esas irregularidades. Como lo vimos en la clase de materiales, allí ustedes fíjense, cuando se habla de materiales, allí se habla sobre los sistemas, ¿no es cierto? Y también algunos materiales porosos, no son lisos, tienen, ¿no es cierto?, sus irregularidades. Bueno, a eso se refiere. Y esa longitud de onda, ¿no es cierto?, del sonido va a depender de esa irregularidad de ese material que vos propongas. Todos los paneles porosos o los sistemas, todos tienen alguna irregularidad, no son totalmente lisos. El material liso, por lo general, son los reflectantes, por lo general es así.
En general, ¿no es cierto?, estas superficies son, como las vemos acá en la imagen, son convexas o son quebradas, ¿no es cierto? Y bueno, se consideran en proporciones. Siempre importante ver esto, A, B, ¿no es cierto?, esas relaciones. Eso es lo más importante que yo rescataría. Cuando ustedes elijan un material acústico, que esa relación A-B sea la correcta para que el material sea el correcto. No importa la forma que tenga, ¿no es cierto? Como les decía, puede ser que tenga una forma convexa, puede ser que tenga una forma quebrada, la función la va a cumplir igual. Lo que importa es mantener esas relaciones, que ustedes controlen que esa relación sea igual y que A sea cualquier cosa y B sea cualquier cosa, ¿sí? O sea, cumplir una función estética el material, pero ya no acústica. Mientras vos mantengas esa relación A y B, en el C-control el material va a estar bien. Bueno, eso, ahora vamos acá. Esto es lo que vamos a ver en el trabajo práctico. Después se los voy a explicar bien, pero es para que recuerden nada más. Cuando hablábamos de aislación, eran los controles de ruidos exteriores e interiores. ¿Cómo controlábamos ese ruido? ¿Cómo aislábamos ese ruido? Y eso lo hacíamos, recuerdan, calculando el espesor de los muros, determinando si era muro simple, muro compuesto. Bueno, la absorción, ¿no es cierto?, ¿cómo la hacíamos? Con el acondicionamiento interior, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, con los materiales que elegimos. Un poco lo hicimos con la parte gráfica cuando vimos con el profe ahí los paneles en el cielo raso, paneles laterales en la sala, bueno. Y luego, ¿no es cierto?, vamos a entrar con el tema de reverberación, que es el tema del tiempo ese que dura el sonido en el aire, en el ambiente, en el recinto. ¿Qué es importante acá considerar? La altura que está en rojo, ahí en la flecha roja, ya la vimos, ¿no es cierto?, va a ser la altura media, siempre vamos a considerar la altura media. En este caso, la altura media sería esa. Es la que yo estoy marcando ahí en rojo. Entonces la altura media va a ser esa. ¿Por qué? Porque acá yo tengo, acá la fuente sonora, varios escalones, y ahí tengo, bueno, esa será la altura que yo voy a tomar. ¿Para qué? Para el volumen, porque también voy a necesitar, en estos lugares yo voy a necesitar conocer el volumen. Entonces, ¿el volumen de quién? De la sala. Entonces yo voy a tomar esta altura, ponerle que la sala tenga, por decirte, 10, que tenga así 12, a ver, números, por ejemplo, 12 por 4, 12 por que tenga 10 por 10. No, 10 por 10 no, va a tener de largo, en la universidad creo que tiene, ponele 15 por 10 y ponele que tenga de altura 6 metros, que te dé esta H media. Bueno, entonces vos vas a hacer, ¿no es cierto?, lado por H y te va a dar el volumen, y ahí te va a dar el volumen de la sala. Es importante, ¿no es cierto?, que el volumen de la sala se considere perfectamente en la forma real de la sala. Por ejemplo, si es una forma rectangular, es lado por lado, pero si tiene una forma, ¿no es cierto?, trapezoidal, bueno, tendrás que sacar la superficie con esa forma o descomponerla en figuras geométricas para que luego sumes todo eso y te dé una superficie correcta. No debes obviar espacios, porque si no el cálculo es nada, o sea, te va a dar mal. O sea, cada rincón lo debes computar como superficie y descomponerla en tantas figuras geométricas como sea necesario, pero, ¿no es cierto?, debes poder hacerla, a la superficie debe estar bien calculada. A esta imagen vamos a volver después. ¿Qué les quería decir acá? Lo más importante, que para llegar a la instancia, ¿no es cierto?, de reverberación y poder hacer el cálculo, comprender todo esto que venimos hablando, ya tenemos que tener realizada la planta y el corte, con los planos reflectantes en el cielo raso y con los planos, ¿no es cierto?, también en la sala. Es muy importante ya tener eso determinado, porque de esa manera también ya tenemos todo, el ancho y el largo de la sala y también el H. Vamos a poder determinar la altura. Con esos datos se encaran los trabajos de reflexión, con esos datos definidos. También podés ya tomar una decisión en la selección de los materiales. Podés elegir de antemano, decir, bueno, me gustaría trabajar con todo madera acá y demás. Después verificarás en el cálculo. Después verificarás si funciona o no, lo cambiarás, puedes cambiar las veces que tú quieras, ¿no es cierto? Pero que tu idea puede quedar reflejada en esta primera etapa y luego se va cambiando. Fíjense esta sala, yo no creo que quizás haya, capaz que el que la diseñó pensó que eran unos planos móviles en la parte superior que den sensación a movimiento, algo más como más firme en la parte inferior, quiere un dinamismo en el panel lateral, bueno, miren cómo jugó con la iluminación, quiere un material que refleje la iluminación, bueno, entonces ya tiene una idea de qué materiales y qué cosas quiere hacer como movimiento, como diseño. Luego el cálculo dirá, ¿no es cierto?, si acá usará, no sé, usará madera, usará otro material,
material, ¿no es cierto? Usara un cortinado, usara una mampostería, un revoque, bueno, el cálculo le irá diciendo qué material, pero seguramente este movimiento, esta situación de movimiento ya la pensó en el diseño de antemano, luego trató, ¿no es cierto?, de con los materiales ir viendo cómo se lleva a cabo este diseño que vos quieres lograr. Entonces ya seleccionas los materiales, ¿no es cierto? Y vas haciendo todos los cálculos necesarios para lograr el diseño. O sea, la sala no sale así porque sí. O sea, el diseño es del arquitecto. Uno lo diseña y luego, ¿no es cierto?, se verifican los cálculos y se van cambiando o no las distintas situaciones. Pero el diseño en sí, la idea, nace de uno y después se va verificando si se puede concretar o no. Cuando hablamos, bueno, ya hablamos anteriormente del tiempo óptimo de reverberación, que era el tiempo ese, ¿no es cierto?, que el sonido tardaba en el lugar. Bueno, para conocerlo a él, para poder saber quién es y cómo se llama, ¿no es cierto? Bueno, se llama tiempo óptimo de reverberación, pero no sabemos cuántos años tiene. Para poderlo conocer necesitamos saber primero el volumen del lugar que estamos trabajando, el volumen de la sala. ¿Y cómo vamos a saber el volumen de la sala? Como les decía yo antes, ¿no es cierto? En el volumen de la sala, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, tengo que conocer el largo, el ancho, ¿no es cierto? Y la altura para poder sacarlo al volumen. Si no, no lo voy a poder sacar. Una vez que yo tenga el volumen de la sala, bueno, ya tengo un dato para poder conocer el tiempo de reverberación. Ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? Si tienen esta tablita a mano, la buscan y la vamos marcando para que vean. Fíjense, esta tablita en la parte inferior se llama tiempos óptimos de reverberación. En la parte inferior dice volumen en millares en metros cúbicos. ¿Sí? En la parte inferior van a leer el volumen ustedes, el volumen de quién, del recinto que están trabajando. Y en el eje de las I van a tener el tiempo óptimo de reverberación. ¿Sí? El tiempo óptimo de reverberación. Este gráfico es muy importante. Fíjense, con el volumen, con que nosotros conozcamos el volumen del recinto que estamos trabajando es suficiente. Entonces, ponele que el recinto que estemos trabajando, en este ejemplo que yo tengo, el recinto que estamos trabajando, miren, tiene de volumen 1.345 metros cúbicos. Eso tiene de volumen. O sea, entre ancho, largo y alto, ¿no es cierto? Tiene 1.345 metros cúbicos. Bueno, pero el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico que se nos presenta, nos dice el gráfico que el volumen acá está en millares, por eso está en números chiquititos. ¿Qué quiere decir? Que los 1.345, a ver, haga alguien que lo haga, 1.345 dividido en 1.000, ¿cuánto da? ¿Da eso? 1,35. ¿Sí? 1,34. Ajá. Bien. Sí, Bien. profe, me da lo mismo. Bien, bien. Entonces, entremos acá, mira, 1, entonces fíjate, acá tenés 1, acá tenés 2, más o menos vamos contando ahí, haciendo una relación, ¿no es cierto? Encontramos 1,35, será por acá. Bueno, entonces subimos ¿hasta dónde? Hasta encontrar el destino. Yo en este caso estoy trabajando en una sala de conferencias, puede ser que estés trabajando en un anfiteatro, puede ser que estés trabajando, por ejemplo, en una sala de liturgia, de orquesta, de música, de grandes orquestas, ¿no es cierto? De cine. Puede ser que esté trabajando en cine, sería esta más de arriba. Entonces, primero, ubicas el volumen de la sala y te vas con la flechita directamente hasta la línea, ¿no es cierto?, que el gráfico te marca del destino que vos estás trabajando. En este caso, ponele que sea conferencias. Choco ahí y me desplazo hacia la izquierda, hacia, ¿no es cierto?, el eje de la I, en donde tengo el tiempo óptimo de reverberación. Y acá me dice, mire, dice usted, para esa sala de 1.345 metros cúbicos, su tiempo de reverberación óptimo es 0,8 segundos. ¿Ven? 0,8 segundos. Listo, ya la tabla te lo dijo a todo el tiempo óptimo de reverberación. Te dice que para ahí vos tenés 0,8. Y yo digo, bueno, listo, ya está, me voy, ya. Bueno, pero ese dato solo vos lo tenés que verificar. ¿Y cómo lo vamos a verificar? A través cuando hacemos el trabajo práctico de acústica, allí se verifica ese dato. En realidad, miren que es tan simple, pero para verificarlo tenemos que hacer todo un trabajo. ¿Sí? Eso sería en realidad el tiempo óptimo de reverberación. ¿Quién lo descubrió el tiempo óptimo de reverberación? Eso lo van a leer bien ustedes en los apuntitos. Acá. Sabin, él empezó a estudiar, el que estudió fue un físico, Sabin, ¿sí? Él estudió varias fórmulas y varias otras personas que han estudiado destinos de salas. Él, en esos años que él trabajó, él hizo una investigación y empezó a trabajar en eso. Y resulta que después mejoró todas esas fórmulas que encontró y logró esta fórmula que se llama T60, ¿no? Esa formulita que él ha logrado, ¿qué nos dice allí?
que nos especifica y nos da como resultado el tiempo óptimo de reverberación de un local. Esa fórmula. Entonces nos dice, la fórmula la aplicamos para que el resultado que nos da esa fórmula, ¿qué significado tiene? Tiene el significado de decirnos que ese tiempo es el óptimo para ese recinto que vos estás trabajando. ¿En qué se basa esa formulita? Primero, en el volumen del local que vos estás trabajando. Tenés que sacar el volumen de ese lugar en metros cúbicos. Y luego, lo más importante de la fórmula es que te pide la absorción total del lugar. Miren qué simple que es la formulita, ¿ven? Porque el 0,161 es un coeficiente fijo que tiene. El B significa el volumen del local que estás trabajando. A es el área, ¿no es cierto? Y S es la superficie. Pero fíjense en la última partecita de la fórmula, que es la que vamos a tomar nosotros, que dice 0,161 por B, que es el volumen, sobre A, que es el área, la absorción, perdón. Pero nos pide la absorción total, él nos dice la absorción total en metros cuadrados. ¿La absorción total de quién? Y la absorción total de toda la sala nos está diciendo. Wow, ahí se viene el problema. ¿Y cómo sé la absorción total de toda la sala? Y bueno, allí en la absorción total de toda la sala que él me pide, yo tengo que descomponer. ¿Se acuerdan cuando veíamos en esta, que es piso de la sala, tiene una superficie absorbente, butacas, absorbente. La gente que está sentada acá también es absorbente, somos absorbentes las personas. Los paneles laterales, hay superficie en todos los laterales, ¿no es cierto? Que va a ser absorbente. Fondo de sala va a ser absorbente. Frente de escenario, por ejemplo, donde tenemos un caso del escenario que tiene un nivel, ¿no es cierto? También es absorbente, que era, por ejemplo, en este ejemplo. Fíjense acá, este frente de escenario debe tener como 50 centímetros de alto. Bueno, ese frente es absorbente. A eso se refiere cuando nos pide absorción total. Nos está diciendo que le pongamos el número de la absorción total de toda la sala. Y bueno, y eso es un número, mira qué simple. Acá yo pongo tantos metros cuadrados, pero ahí donde los saco, hay que sacar los metros cuadrados. Entonces el cálculo que se hace, ¿no es cierto? El trabajo práctico nuestro, el trabajo práctico tiene una significación muy clara. El único objetivo clave del trabajo práctico es determinar si el tiempo óptimo de reverberación es el óptimo, es el correcto. Una verificación, podríamos decir así, de ese tiempo óptimo de reverberación. Eso es el práctico. Pero el tiempo óptimo de reverberación acá te lo dice, bueno, pero profe, acá me lo da, yo saco los metros cúbicos, saco el volumen, subo y listo, ya está, este es, y me lo dice acá el gráfico. Sí, bueno, pero ahora hay que verificarlo. ¿Por qué necesitas verificarlo? Porque acá te pide la absorción total. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Y sí tiene mucho que ver la absorción total, porque la absorción es un diseño diferente de ella. O sea que cada uno de ustedes va a tener un valor diferente, una distribución diferente y hasta materiales diferentes. Entonces, el trabajo práctico enfoca para nosotros los arquitectos en poder determinar esa absorción total, cómo la vamos a diseñar, cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a seleccionar, qué colores va a tener. ¿Se dan cuenta? Y miren qué tan simple que es el dato que nos pide y todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás. A veces las cosas simples hay mucho por detrás, mucho esfuerzo. Ustedes en la vida misma pasa igual. Y allí va la verificación, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que explica en realidad la fórmula de Sabine. La fórmula de Sabine nos dice que usted va a corroborar que el tiempo óptimo de reverberación sea el correcto para esa sala. ¿Cuál era el tiempo óptimo de reverberación? Y bueno, el tiempo, ¿no es cierto?, en que este sonido tarda y perdura, esa es la palabra, el tiempo en que el sonido perdura en el ambiente, que se mantiene en el ambiente, que está en el ambiente. Y luego, ¿no es cierto?, involucra el volumen, que ya lo tenemos, ¿no es cierto?, y esta absorción, que allí nos involucra totalmente, porque allí nos dice que tenemos que mostrar el diseño, tenemos que mostrar la selección del material, tenemos que mostrar qué superficie vamos a poner del material, qué material. ¿Se dan cuenta? Allí enfoca el trabajo fundamentalmente. Bueno, acá cuando hablamos de la optimización,